Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y todos conocemos la historia de Newton. El mito dice que cuando un día estaba bajo un árbol pensando acerca de cómo funciona el universo, de repente entendió cómo funcionaba la gravedad. Pero lo que mucha gente no sabe es que Newton hizo la primera teoría de la unificación. Porque lo que este hombre consiguió fue unir la dinámica celeste con la terrestre. Una única ley, la ley de gravitación universal, para explicarlo todo. La misma fuerza que hace que la luna gire alrededor de la Tierra es la que hace que la manzana caiga a la Tierra, consiguiendo dar un grandísimo paso en la comprensión del universo. Ya no había más misterios. Podíamos predecir cómo se comportan los planetas y las piedras. La primera teoría de la unificación. Este fue uno de los momentos álgidos de la historia de la ciencia, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que el mundo que nos rodea es muchísimo más complejo, porque cuando empezamos a estudiarlo con detalle nos percatamos de cómo el universo no nos lo iba a poner tan fácil. Descubrimos 12 cositas, a las que también podemos llamar partículas indivisibles, que son las formadoras de todo lo que conocemos, junto con otras 5 cositas que transmitían las interacciones entre esas partículas, las llamadas fuerzas, y descubrimos que todas esas 17 cositas están regidas por las mismas leyes físicas, que vendrían a ser las reglas del juego del universo. Cuando logramos entender el manual y las piezas del tablero de este juego, llamamos a esa obra de arte modelo estándar. Algo muy complejo de entender. Para ello, dejaré que sea Javi, un físico de partículas, quien nos lo explique. Toda la materia que hay en el universo está formada por la combinación de tan solo 2 tipos de partículas, de la que forman parte esas 12 que mencionó Martí. Son los quarks y los leptones. Existen 6 tipos de quarks, con nombres tan raros como up, down, charm, strange, top y bottom. A estos quarks no les gusta estar solos y suelen agruparse en parejas o tríos, dando lugar a los llamados hadrones. Javi, que me los estresas. No os compliquéis con los nombres. Un hadrón no es más que una forma más sexy de decir partícula formada por 2 o 3 partículas más pequeñas. Ejemplos de hadrones lo son el protón, hecho de 2 quarks up y 1 down, o el neutrón, 2 down y 1 up. Luego nos quedan 6 partículas, que son los 6 leptones. 3 de ellos son el electrón, esas cositas que forman parte de los átomos, y sus hermanos pesados, el muón y el tau. Los otros 3 son neutrinos, partículas casi sin masa y sin carga, que viajan por el universo sin interaccionar con prácticamente nada. De hecho, ahora mismo te están atravesando, como a Javi, billones de neutrinos. ¿Cómo estás? Bien, de momento. Porque no os tenéis que preocupar, porque son inofensivos. O eso creemos. Y finalmente tenemos los bosones, las cositas que transmiten las interacciones entre las partículas, lo que hace que, por ejemplo, un imán sepa que hay otro cerca sin que sepan hablar. Como existen 4 fuerzas, la electromagnética, la gravitatoria, la débil y la fuerte, hay 4 tipos de bosones. Así, por ejemplo, cuando un electrón siente la fuerza repulsiva de otro electrón, como el caso de los imanes, lo que realmente está ocurriendo es que esos electrones están intercambiando fotones que avisan de esa fuerza, que la crean. De tal modo que cada fuerza es transmitida por un bosón. La fuerza fuerte, aquella que une los protones y neutrones en el núcleo de los átomos, por el llamado gluón. La débil, aquella responsable de la radioactividad, por los bosones W y Z. Y la eléctrica, por el mencionado fotón. Por lo que ya sabes cómo explicamos hoy la existencia de los elementos que conforman el universo. Genial, entonces ya entiendo cómo funciona el universo, ¿no? Bueno, no te adelantes, Martí, porque una cosa es saber el qué y otra es saber el cómo. Creo que ya sé por dónde vas. Campos cuánticos, ¿no? Ahí está. Y es que el modelo estándar no solo explica cuáles son los elementos que componen la materia, sino también cómo se forma la materia, y esto se hace gracias a la teoría cuántica de campos, que vendría a ser el corazón del modelo estándar. Esta teoría describe el universo con campos cuánticos, algo que realmente cambia nuestra forma de entender el cosmos, porque la cuántica no es una teoría normal, es completamente contraria a nuestra experiencia del mundo. En la cuántica, las cosas aparecen y desaparecen, están en varios sitios a la vez, y todo lo que uno podría esperar ocurre. Es un mundo dominado por la probabilidad y el caos, muy distinto al resto de teorías científicas que tenemos. Esta teoría prevé la existencia de campos cuánticos para cada partícula y fuerza conocida, donde sus excitaciones corresponden con las partículas, lo que explica que todos los electrones en cualquier rincón del universo sean exactamente iguales, porque son excitaciones del mismo campo electrónico, formando la más completa y exitosa teoría física de la historia. ¿Cómo? O sea que vayas donde vayas del universo, el espacio-tiempo estará impregnado de 17 campos cuánticos diferentes y las partículas no son más que excitaciones puntuales de estos, como olas en un océano. Así es, Martí. Vale, entonces ya entiendo cómo funciona el universo. Bueno, no, todo es relativo. Es que la relatividad general de Einstein
complica un poquito las cosas. Porque por otro lado el modelo estándar no tiene algo que seguramente estés sintiendo en tu trasero ahora mismo. Sí, la gravedad. Cualquier intento de explicar la cuarta fuerza con este modelo ha resultado en fracaso. La gravedad se define a día de hoy como la distorsión del espacio-tiempo producida por una masa dentro de un universo regido por la relatividad general. Es una teoría geométrica del movimiento, el espacio y el tiempo, algo muy distinto a la teoría cuántica, regida por el caos y la probabilidad. Esto es algo que hace inviable su unificación, y es que son dos teorías muy diferentes. Digamos que cuando intentamos juntarlas aparecen infinitos por todos los lados, valores absurdos físicamente. Y esto nos indica que hay algo que está muy mal. Por separado funcionan perfectamente, pero cuando las juntamos, fatal. Y es que lo que hizo Newton fue el primer paso en un camino que aún seguimos recorriendo. Resulta algo irónico que la primera unificación, la que hizo él, se convertiría en el futuro en el talón de Aquiles de la teoría más aceptada, el modelo estándar. La fuerza más obvia y la primera en intentar comprenderse es precisamente la que hoy en día nos trae más dolores de cabeza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué queremos unirlas? Pues la verdad, Martí, es que en general tener dos teorías distintas como la relatividad general y la teoría cuántica no es un gran problema. Cuando queremos estudiar el universo a gran escala, sistemas grandes y masivos como estrellas o galaxias, usamos la relatividad general sin tener en cuenta los efectos cuánticos. Mientras que cuando estudiamos el universo a pequeña escala, los físicos de partículas como yo, normalmente ignoramos los efectos de la relatividad general. Sin embargo, físicos de partículas y cosmólogos tienen más en común de lo que ellos creen, porque hay sistemas en el universo donde lo infinitamente pequeño se mezcla con lo infinitamente masivo. En particular, hay tres sistemas del universo que no se podrían entender sin una teoría que englobe la relatividad general con la mecánica cuántica. Veámoslos. La primera es el Big Bang. Para entender el origen del universo se hace uso de la relatividad general. Gracias a esta teoría se puede rebobinar la historia del universo, un universo que se va comprimiendo poco a poco según damos marcha atrás en el tiempo. Sin embargo, llega un momento en el que la materia se condensa en una región tan pequeña que es imposible ignorar los efectos cuánticos. Sin una teoría integrada de la relatividad general y la cuántica, es imposible responder a preguntas como ¿cómo surgió el universo? ¿O ¿qué había antes? Después tenemos los agujeros negros, concretamente su interior, un lugar inhóspito para los físicos, donde la capacidad de predicción falla completamente debido a la importancia de encontrar una explicación cuántica de la gravedad. ¿Es un agujero negro un portal a otro universo? ¿Qué pasa si un viajero se adentra en un agujero negro y consigue sobrevivir la singularidad? ¿Existen los agujeros blancos, lo contrario a los agujeros negros? Son cosas que requieren de una teoría cuántica de la gravedad, una unificación de la gravedad con las otras fuerzas, para poder resolverse. Porque una vez más, en un agujero negro, grandes cantidades de energía se concentran en espacios infinitamente pequeños. Y luego nos quedan los viajes en el tiempo. Mientras que la teoría de la relatividad general no los prohíbe, tampoco es capaz de mostrar una forma de que estos puedan ser posibles. Y lo peor de todo, nunca hemos visto un turista del tiempo sacando fotos de nuestro mundo. ¿Acaso habrá algo que lo impida? Una teoría cuántica de la gravedad podría mostrar los motivos que impiden algo así, o quizás lo contrario, mostrar la forma en que los viajes en el tiempo sean posibles. Pero, ¿por qué es tan difícil unificar la relatividad general, la gravedad, con el resto de fuerzas, el modelo estándar? Pues porque no existe ninguna evidencia de que la gravedad opere a nivel cuántico, ni desde el punto de vista teórico ni experimental. Desde el punto de vista teórico, cualquier intento de integrar la gravedad dentro del modelo estándar ha acabado en fracaso, haciendo que surjan los temidos infinitos, respuestas absurdas a preguntas apropiadas. Desde el punto de vista experimental no hay constancia de la existencia de un bosón mediador para la gravedad, es decir, de una cosita que transmita esta fuerza que sientes en tu trasero, el análogo al fotón de la electricidad, el que sería llamado gravitón. Teóricamente se sabe que debe ser una partícula sin masa y sin carga de spin 2, pero ningún experimento ha sido capaz de casarlo. ¿Por qué es tan difícil unificar la gravedad con la cuántica? Pues porque es una fuerza muy débil y difícil de aislar. ¿Débil? Tírate por una ventana y verás lo débil que es. ¿O no te acuerdas de la manzana de antes? Bueno, a esas escalas la gravedad es intensa porque es una fuerza aditiva. Toda la Tierra está tirando de ti o de la manzana. Pero si consideras la fuerza de la gravedad que ejerce una partícula sobre otra, es ridículamente pequeña. De hecho, de las 4 fuerzas, la gravedad es la más débil de todas. Es miles de millones de veces más débil que la siguiente fuerza en intensidad, la fuerza débil. Y demostrarlo es muy fácil. Vamos a verlo.
Toma un peine, restrígalo por tu pelo o por tu camiseta y ponlo sobre unos papelitos pequeños. La fuerza eléctrica de los electrones que tu peine ha captado por fricción supera la gravitatoria que ejerce todo el planeta sobre los papeles. Un simple peine contra la potencia de toda la Tierra, y gana el peine. Esto convierte la experimentación con la gravedad cuántica en algo extremadamente complicado y los avances al respecto simplemente no llegan. Aunque tenemos algunas cositas que nos están allanando el camino, como el descubrimiento de las ondas gravitacionales que podrían delatar el campo cuántico que generaría los gravitones del universo y la radiación de Hawking. ¿Por qué es la gravedad tan débil? ¿Acaso escapa por otras dimensiones? ¿Cómo opera la gravedad a nivel cuántico? Todas estas son cosas que aún no se saben. Por suerte tenemos algunas ideas, algunas teorías que nos podrían ayudar a responder estas preguntas, a unificar la gravedad con las otras fuerzas, a conseguir una verdadera teoría del todo. A la primera se le llama la teoría de la gravedad cuántica de bucles. Muy resumidamente, esta teoría consiste en aplicar las mismas propiedades cuánticas de la materia al espacio-tiempo. ¿Os acordáis que dijimos que en la teoría cuántica la materia está descrita por ondas que aparecen y desaparecen, que pueden estar en varios sitios a la vez en un mundo, el cuántico, dominado por la probabilidad? Pues según la gravedad de bucles, el propio espacio y tiempo también tienen un comportamiento ondulatorio que hace que tenga unas propiedades rarísimas. ¿Y por qué no las apreciamos en el día a día? Pues por la misma razón que no observamos las propiedades cuánticas de la materia en nuestro entorno, es muy difícil que a escalas tan pequeñas podamos observar las propiedades cuánticas de la gravedad. Al aplicar estas propiedades cuánticas al espacio-tiempo, conseguimos que la gravedad se pueda describir a nivel cuántico, logrando la soñada unificación, aunque no tenemos una teoría del todo, ya que no consigue integrar el resto de fuerzas de la naturaleza. Y la otra es la más bonita, la que hoy en día es la mejor candidata, la única verdadera teoría del todo, la teoría de cuerdas. Es una teoría muy complicada, pero resumiendo, lo que hace es extender el modelo estándar, ampliándolo, permitiendo así que incluya la gravedad. Según esta teoría, toda la materia del universo está formada por hebras o hilos de una dimensión que vibran de diferentes modos. Cada modo de vibración representa una partícula, es decir, en función de cómo vibren estas cuerdas, tienes un quark up o un quark down. Con este esquema tan simple podemos reducir el número de partículas fundamentales de 17 a solo una. La cuerda y las fuerzas pasan a poderse entender como parte de una sola cosa. Sin embargo, presenta sus limitaciones. En primer lugar, es una teoría que solo podría funcionar en un universo con 11 dimensiones. Y aparentemente solo vemos 4. ¿Dónde están las otras 7? En teoría sería posible que estas estuvieran enrolladas en un espacio muy pequeño, quedando sus propiedades ocultas a nuestros ojos. Podemos decir que a día de hoy nadie ha visto ningún efecto causado por estas dimensiones. Por otro lado, las cuerdas son miles de millones de veces más pequeñas que el trozo más pequeño de materia que podemos observar, por lo que experimentar con ellas directamente es algo muy difícil. Con la tecnología actual se necesitaría un colisionador de partículas, como el LHC, del tamaño de la Vía Láctea para poder ver una cuerda. Por si fuera poco, la teoría de cuerdas requiere de supersimetría, una teoría que predice la existencia de toda una familia de partículas similares a las del modelo estándar, partículas cuya existencia es más que dudosa. Yo, Javi, siendo sincero, no las veo por ninguna parte. En definitiva, que es una teoría muy bonita y muy atractiva, pero que está en pañales. Y quizá se queda así.